En nuestro estudio del libro de Hechos, estamos ya atravesando la línea central, la mitad del libro, y también estamos atravesando la mitad del año, así que vamos bien, en el orden adecuado. Estamos llegando entonces al capítulo 15 de este libro de los Hechos. Hoy vamos a estar meditando en este capítulo 15, versículos 1 al 31. Eh, Además, estamos en ese después del primer viaje misionero. Recuerden, los domingos anteriores estuvimos viendo todo este recorrido de Pablo, Bernabé, el acompañamiento de Juan Marcos en el primer recorrido, después de haber sido enviados por la iglesia de Antioquía, donde fue que les impusieron las manos y los enviaron guiados o enviados por el Espíritu Santo. Este capítulo es el post, ¿no? Lo que viene después. Es decir, cuando ellos regresan a Antioquía, después de todo ese recorrido donde, como veíamos la semana pasada, ellos fueron estableciendo ancianos y líderes en cada una de estas iglesias que establecieron y ya están de regreso a Antioquía. Ese es el contexto en el que aparece este capítulo 15. Normalmente cuando tenemos un capítulo o una porción extensa como esta, que son 31 versículos, pues yo procuro escoger algunos versículos como para centrarnos en un tema en particular. Pero al leer esta historia me di cuenta que siendo una historia, una narración, una película, pues dejar por fuera algún versículo era un poco complicado. Así que me parece fascinante que podamos mirar toda esta historia, sobre todo para que entendamos, digamos, el mensaje que queda, porque es importante insistir en que estamos leyendo un libro narrativo, histórico, y este capítulo ha sido históricamente en algunos sectores de la iglesia utilizado para fundamentar dogmas. Con base en una historia se fundamentan a veces dogmas y se toma como si en el capítulo o como si en la historia se estuviera estableciendo una práctica para la iglesia de manera, como repito, dogmática y puede resultar un tanto eh, equivocado, digamos, establecer tipo de dogmas. Por supuesto que no podemos olvidar que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cualquier cosa que leamos, siempre vamos a encontrar enseñanza. Pero una cosa es enseñanza y otra cosa es establecimiento de doctrinas rígidas. Así que vamos a leerlo todo para poder captar, digamos, ese sabor, pero vamos a comenzar para que sea más fluido. Vamos a dividirlo en capítulos, ¿no? No capítulos como aparecen en la Biblia, sino con títulos, ¿no? Vamos a empezar hablando en los primeros versículos de algo que vamos a llamar la controversia teológica por la llegada de gentiles a la iglesia. Es decir, esta historia es la historia de una controversia teológica por la llegada de gentiles a la iglesia. ¿Qué estamos diciendo con esto? Pues encaja con la historia que venimos analizando en las semanas anteriores. Vimos que este viaje misionero de Pablo, como desde el momento en que salieron de Antioquía, que llegaron a Chipre, donde quiera que ellos iban, recuerden ustedes que ellos llegaban derecho a las sinagogas, derecho a buscar judíos de religión para enseñarles que Jesucristo era el Mesías que ellos como judíos estaban esperando y que estaba prometido. Eso era lo que pretendían hacer. Pero en todo este recorrido, recuerden que fueron rechazados, fueron expulsados, fueron difamados, fueron apedreados, intentos de matarlos. Así que ellos mismos les dicen en algún momento, bueno, si ustedes no quieren escuchar el mensaje, si no se consideran dignos para la salvación o para la vida eterna, pues nosotros vamos a predicarle a los gentiles.
Los gentiles, recuerden ustedes que en ese recorrido, para ellos fue una gran noticia porque los gentiles estaban encantados con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, los recibieron con los brazos abiertos y muchos empezaron a aceptar, a abrazar la fe en Jesucristo, y esto generó que la iglesia, esta iglesia naciente, esta iglesia primitiva, en la cual, como hemos dicho, nosotros tenemos las raíces de nuestra identidad, pues empezó a generar una combinación de judíos y de gentiles. Y cuando uno habla de esa combinación, seguramente viene a su mente algunas, digamos, choques de carácter religioso. Pero el tema no es solamente religioso, por eso quiero partir de que nos pongamos en ese contexto histórico. Es un choque también de carácter cultural. Ustedes saben que toda religión genera una cultura, es decir, hay un comportamiento que se vuelve típico de las personas que practican cierta religión. Cuando una persona cambia de religión, pues empieza a tener esos choques culturales. Pero las religiones generan tal cultura que muchas veces hay personas que nacen en medio de una familia o de una sociedad que practica una religión determinada, y aunque no tenga una convicción sobre esa religión o ni siquiera la entienda, crece con las prácticas culturales de esa religión. Eso lo vemos nosotros en nuestro contexto, ¿no? Nuestra tradición o nuestra, como país, por ejemplo, tenemos una tradición, un trasfondo, una historia del catolicismo romano, que es, digamos, la religión más común en nuestro contexto, pero que se convierte en una cultura para muchos, se identifican como católicos, pero ni entienden qué es eso. Simplemente es eso lo que practican, y como dicen por ahí algunos, mi mamá fue católica y mi abuelo fue católica y mi tatarabuelo también y yo también. Entonces, no sé qué significa, pero yo soy católico. Practicamos las fiestas, los rituales, muchos de esos rituales con el propósito de conseguir regalos, pero sin conciencia de lo que significa el ritual. Entonces se convierte en una cultura, digamos, actos, palabras, señales que hacemos de tipo cultural, pero que las personas no necesariamente saben. Eso sucede con todas las religiones. Los protestantes o luteranos o reformados o menonitas no se zafan de esa situación. Es decir, nosotros también tenemos ciertas prácticas, modas, frases de cajón que decimos por pertenecer a la religión cristiana protestante, pero muchas veces también sin saber qué significa o de dónde proviene. Para un ejemplo, nosotros los anabautistas, los menonitas, ese nombre menonita que tiene un origen por allá en el siglo XVI, a raíz de la reforma radical que viene a continuación de la reforma protestante, se genera esta tradición menonita y se multiplica por allá en los Países Bajos y en Europa, llegan a Norteamérica y luego llegan aquí, pero mucha gente, muchos niños nacieron en medio de esa cultura menonita y practicaban las costumbres menonitas, no necesariamente sabiendo por qué, era la cultura. De ahí vienen los Amish, por ejemplo, y ciertas, es tanto así que en algunos lugares que son fuertes los menonitas, la gente del común no los conoce por su fe, sino por sus prácticas. Por ejemplo, en algunos lugares de México, usted menciona a un menonita y dicen, ah, los que venden queso, porque ellos venden queso, algunos están en colonias, algunos se apartan bastante de la tecnología, como que no quieren revolverse mucho con el mundo. Lo mismo en Bolivia, en Paraguay, son muy famosos los menonitas, ellos han participado mucho en el gobierno, digamos, en empresas, son muy conocidos por ser, digámoslo así, fuertes empresariamente. Entonces, es una cultura y no todo menonita o no todo católico o no todo cristiano sabe exactamente algo sobre su fe, pero nació ahí. Eso pasa con todas las religiones. Los judíos, ni se diga. ¿Sí? Un pueblo de Dios que siglos y siglos de tradición, como el pueblo de Dios,
pues tenían unas costumbres que estaban basadas particularmente en sus, en sus rieles, ¿no? Ellos tenían unos rieles por los cuales se desplazaban que se llamaba la ley de Moisés. Para el judío lo importante era la ley. Habían incluso momentos en que a un adolescente se le recibía como conocedor ya de la ley, dependiendo de porque se les enseñaba desde niños esa ley, ¿no? Y las costumbres. ¿Cuánto tiempo debía pasar para ser circuncidados, por ejemplo? ¿Cuánto? 8 días, una semana y ya era circuncidado, o sea, él no sabía. Cuando crecía le decían usted circuncidado, porque él ni sabía, creció con esa cultura. Ahora nos encontramos con que esta gente judía, algunos seguramente muy creyentes y muy piadosos y otros culturizados judíos, empiezan a ver entrar a sus sinagogas, a sus sitios de reunión, a sus agapes, estos gentiles incircuncisos. No solamente no eran circuncidados, tenían unas costumbres paganas que chocaban, que el judío las veía como algo que producía asco. Por ejemplo, las comidas. Porque el hecho de no comer ciertas cosas no solamente era un tema religioso. Así como la religión lo prohibía, pues ya nunca habían comido y por lo tanto producían asco, ¿cierto? Entonces empiezan a combinarse estos dos pueblos allí y se empiezan a llamar hermanos. ¿Por qué? Porque habían ahora aceptado a Jesucristo. Los unos viéndolo como el Mesías esperado, los otros viendo al Salvador del mundo que venía por judíos y por gentiles. Así se encuentra esta iglesia naciente, combinada. Y esta situación da como resultado esta controversia teológica que encontramos en este capítulo. Miremos estos primeros 5 versículos donde se describe la controversia. ¿Cuál es esa controversia? Dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es el punto neurálgico de separación? ¿De qué se agarran? La salvación. Si ustedes no están circuncidados, no pueden ser salvos. Tienen que hacer el rito de Moisés de la circuncisión. Ese es el punto. En la teología sistemática se conoce esto como soteriología, es decir, la doctrina que habla acerca de la salvación. Es el nudo de la fe. Ellos habían abrazado el evangelio de Jesucristo con la esperanza de qué? De ser salvos. Digamos que el judío, al menos antes, tenía su confianza puesta en la ley y ellos se sentían bien siempre y cuando cumplieran con la ley. Por ejemplo, recuerden aquel fariseo que subió a orar y decía, Señor, gracias porque yo no soy como los demás. Yo guardo el sábado, yo doy el diezmo. Él confiaba que cumplía toda la ley y por lo tanto ya estaba al otro lado tranquilo, ¿cierto? Cuando Jesús habló con unos judíos también y les dijo, si ustedes permanecen en mis palabras, pueden ser mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos que respondieron, ¿libres de qué? Nosotros somos libres, no somos esclavos de nadie. O sea, el judío se sentía orgulloso de su fe, así que su salvación estaba asegurada en su mente. Pero el gentil viene a buscar lo que nunca había conocido, la salvación. Y vienen estos judíos y les dicen, no, 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 no. Primero se tienen que circuncidar, ¿cierto? Dice este texto, y como Pablo y Bernabé tuvieron discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿qué pasó? A raíz de esta posición teológica, dogmática,
Pablo y Bernabé se les enfrentaron y tuvieron una discusión interesante. Discusión y contienda. Yo no sé por qué la repetición de esa palabra, pero esto da mucho que pensar, ¿no? Y fuera de eso dice no pequeña. ¿Qué significa no pequeña? Eso es un eufemismo de un agarrón. Tuvieron un agarrón por doctrina porque se estaban metiendo con la salvación de los gentiles. Entonces dice que se decidió que subiesen a Jerusalén con algunos otros de ellos para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Es decir, en medio de esta pelea, de esta contienda, de esta discusión, llegaron a un acuerdo y era que Pablo y Bernabé, que eran los que estaban oponiéndose a estos judíos, fueran hasta la capital, hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque allá estaban los líderes, los apóstoles, ¿sí? Los primeros enviados de Jesús. Y allá estaban los ancianos, o sea, estaba la crema innata de la autoridad religiosa cristiana. Entonces los mandaron, pero como ellos eran los que estaban, digamos, en contra, pues dice que los mandaron acompañados. Yo supongo entonces que mandaron una delegación de los que estaban reclamando que estos gentiles se circuncidaran. Por eso dice que algunos de ellos también subieron. Así que van de los dos bandos, suben a Jerusalén y se encuentran allá con los apóstoles y los ancianos. Pero hablando de esta controversia, dicen los versículos 6 en adelante, 1 al 5. Habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es decir, en el camino a Jerusalén, por donde iban pasando, ¿cuál era el tema de conversación? El viaje misionero que habían tenido, el encuentro en todas esas ciudades de gentiles y cómo los gentiles habían aceptado a Jesucristo. Esa era la alegría que venían contando por todas partes y producía alegría también a los hermanos que escuchaban. Dice, causaban gran gozo a todos los hermanos sabiendo que los gentiles habían convertido también al Señor. En Jerusalén, dice, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces llegaron a Jerusalén y lo mismo, contando la historia del primer viaje misionero. Pero, pero, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir, la controversia en Jerusalén continuó. En Jerusalén también habían quienes apoyaban la idea de que había que circuncidar a toda esta gente que no tenían 8 días de nacidos, ¿no? De tal forma que la controversia está planteada. Dice que algunos de la secta de los fariseos, es importante recordar que para el judío que recibió a Jesucristo, es decir, que aceptó a Jesucristo como el Mesías, no implicaba dejar de ser de judío, no implicaba abandonar su religión, porque el cristianismo, el evangelio de Jesucristo, es una continuidad de las revelaciones del Antiguo Testamento. Ellos no tenían que cambiar de religión, sencillamente tenían que aceptar que Él era el Mesías prometido por sus profetas. Así que seguían siendo judíos e incluso seguían perteneciendo al ala o a la secta del fariseísmo, del judaísmo al que pertenecían, en este caso fariseos. Recuerden ustedes que Pablo mismo también era fariseo y él habla de que él era fariseo de fariseos, o sea, el más fariseo de todos los fariseos. Porque nosotros escuchamos esa palabra y parece como un insulto, ¿no? Cuando a veces usamos fariseo para insultar a alguien, no, en esa época no era un insulto, era un privilegio ser fariseo, porque eran los doctores los que más sabían de la ley, pero además eran muy radicales, conservadores de la ley y de las costumbres judías. Así que este grupo de fariseos son los más ofendidos y los más, digamos, enfáticos en que los gentiles tenían que practicar los ritos, la ley de Moisés. Esa es la controversia teológica que se presenta y que al igual que en Antioquía, donde comenzó y que generó una discusión no pequeña, pues aquí en Jerusalén
se arma también ese conflicto por la posición de estos fariseos. El segundo capítulo de esta historia, entonces, versículos 6 al 14, vamos a titularlo Asamblea de la Iglesia para resolver la controversia. Es decir, en los siguientes versículos vamos a ver entonces cómo la asamblea, la reunión que encontramos allí, que aunque dice que apóstoles y ancianos, vamos a darnos cuenta que realmente está toda la iglesia. ¿Qué dice esta reunión? Entonces se reunieron, dice, los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Es decir, para escuchar a la delegación que vino de Antioquía con Pablo y Bernabé y escucharles. Y después de mucha discusión, noten ustedes, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Qué está trayendo a la memoria Pedro? ¿Cómo? La experiencia vivida con Cornelio. Cuando el mismo Pedro no concebía juntarse o comer comida inmunda o juntarse con los inmundos, el Señor le envió donde Cornelio, donde los gentiles, a predicarles el evangelio. Entonces Pedro está trayendo a la memoria esa experiencia y ustedes ya lo saben, cómo el Señor me mandó. Pedro empieza su exposición, su defensa en esta discusión con la experiencia vivida. Y me parece muy importante porque estamos hablando de aquel hombre a quien Jesús le encomendó ciertas tareas especiales. Pedro no es un apóstol más, él es un apóstol sobresaliente, no porque fuera mejor, sino porque Jesús lo escogió. Por ejemplo, le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por ejemplo, a él individualmente le dijo: pastorea mis ovejas. Cuando le refiere a los demás discípulos: ¿me amas más que estos? Le dice: pastorea mis ovejas, se lo dice a Pedro. Entonces Pedro es el líder de la iglesia, es la cabeza de la iglesia allí en Jerusalén. Pero cuando él empieza su intervención, no dice: bueno, es que aquí mando yo soy San Pedro. No, no, no. Él no dijo: yo voy a decir lo que hay que hacer, sino que empieza a argumentar, a convencer, a recordar, a animar a la iglesia para que tengan en cuenta lo que Dios ha hecho. Por eso dice, después de que les recuerda lo que ha pasado, dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a esos gentiles, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Este es un argumento muy importante para convencer en medio de la discusión. Y es que cuando él conoció a los gentiles y les predicó el evangelio, los gentiles recibieron el Espíritu Santo tal cual como la recibieron los judíos en día de Pentecostés. Y dice que no hizo ninguna diferencia, me gusta esa última frase, purificando por la fe sus corazones. Esa palabra purificar, ¿sabían ustedes que está relacionado con la circuncisión? Es decir, la circuncisión es una forma de purificación. ¿Sí? Pero él está diciendo: no, ellos no fueron purificados por la circuncisión, ellos fueron purificados por la fe. Y Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Les dio el mismo Espíritu Santo, son de los nuestros, son de la iglesia. Lo hemos podido ver por testimonio. Esta es la opinión, la posición de Pedro. En esa asamblea, entonces, sigue diciendo Pedro: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cómo se les ocurre, mis queridos hermanos fariseos, que estos gentiles que acaban de conocer a Dios van a poder hacer lo que nosotros toda la vida, con tradición judía,
con la ley desde la cuna, no la hemos podido cumplir y vamos a pretender que los gentiles la cumplan. ¿Cómo se les ocurre? Y habla de un yugo, ¿no? ¿Cómo les vamos a poner ese yugo? Bueno, esa no es una frase inventada por él. Para los judíos, la ley era el yugo que los mantenía esclavizados. Ellos estaban esclavizados por la ley. Y hace recordar las palabras de Jesús cuando les dijo, usó la misma palabra para decir, porque mi yugo es ligero, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Entonces Jesús hizo un cambio allí de esa esclavitud a la gracia que viene en Cristo. Así que Pedro les hace pensar, les hace meditar, no pretendamos que estos gentiles practiquen toda esa ley que nosotros no pudimos. Entonces termina diciendo, nosotros creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos, ¿el tema cuál es? La salvación. La salvación. Hay un tema aquí clave, doctrinal, sí. El tema de la salvación, el centro del Evangelio de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es el centro del Evangelio. Y Pedro está diciendo que esos gentiles, igual que nosotros los judíos, somos salvos por la gracia de Dios, no por la ley, no por la circuncisión, no por los dogmas, no por los rituales, no por las fiestas, no por las comidas. Nada que hagamos nos salva. Somos salvos por la gracia igual que los gentiles. Esto es lo que dice Pedro. Entonces, dice la historia que la multitud, igual que ustedes, cayó. Como quien dice, no hay nada que refutar. Después de gran discusión, la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. En medio del silencio, entonces, Pablo y Bernabé contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, al argumento petrino se suma el testimonio paulino y de su compañero Bernabé, quienes cuentan los milagros, porque en su recorrido de ese primer viaje misionero vieron milagros grandes y ellos se contaron y el público, la multitud, noten que no eran solamente los apóstoles y los ancianos, sino que la multitud que estaba callada escuchaba el testimonio de Pablo y Bernabé. Al argumento de Pedro se suma el testimonio de Pablo y Bernabé. Ninguno, ni Pedro, que es el líder hasta entonces, y ni Pablo, que es el que está tomando ese liderazgo y que fue el que condujo el viaje misionero, adopta una posición de, es que aquí mandamos nosotros, aquí se va a hacer así o se cree así, sino que están tratando de ¿qué? De convencer a la iglesia con argumentos, con palabras humanas. Y cuando ellos callaron, dice, ¿qué pasó? Jacob, apareció otro. Y cuando ellos callaron, Pablo y Bernabé, Jacobo respondió diciendo, entonces como quien dice otro apóstol, ahora voy a hablar yo, ¿cierto? Voy a participar de esta discusión. ¿Y qué dice Jacobo? Varones hermanos, lo mismo que empezó diciendo Pedro, varones hermanos, siempre ven a la iglesia, al cuerpo como sus hermanos, no como sus súbditos que obedecen ciegamente todo lo que el líder dice. Varones hermanos, oídme. Simón ya ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ya hemos escuchado a Pedro, ya hemos escuchado a Pablo, ya hemos escuchado a Bernabé. Ahora escúchenme a mí. ¿Y con qué viene Jacobo? Con este tercer capítulo que lo vamos a llamar Interpretación de las Escrituras como fuente de autoridad. Es decir, Jacobo dice, ahora es momento de que abramos la Biblia, de que abramos las Escrituras. Miren lo que dicen estos versículos. Y con esto, se refiere a lo que ya escucharon de Pedro, concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito.
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David como que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. El mensaje a los gentiles no fue una novedad de Jesús. El mensaje y el proyecto de salvación de toda la humanidad, incluyendo los gentiles, era un proyecto divino desde tiempos antiguos. Y ya los profetas, como Isaías, como Amós y muchos profetas, habían anunciado que todas las naciones, desde cuando fue llamado Abraham, todas las naciones, todos los gentiles, conocerían este mensaje de salvación. ¿Qué está haciendo Jacobo? Miren, esto que Pedro nos está contando de cómo los gentiles por todas partes están recibiendo a Jesús es precisamente lo que los profetas nos habían dicho, que los gentiles iban a conocerle. Así que estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Es bíblico. Ese es el punto de Jacob. Interpretar las escrituras para resolver esta controversia que se ha presentado en la iglesia. No es autoritarismo, no es manipulación, es miremos qué dicen las escrituras. Entonces dice Jacobo con base en la lectura que acaba de hacer, dice, por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, yo pienso, yo creo, yo opino, yo aconsejo, yo propongo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué tal la propuesta? Ya han llegado a la conclusión con base en los testimonios, con base en la opinión de Pedro, con base en la lectura de la escritura, que los gentiles no tienen que hacer absolutamente nada para recibir la salvación porque es por gracia. Así que la propuesta de Jacobo no tiene que ver con la doctrina de la salvación en términos de adquirirla. Estaba proponiendo escribirles una carta para darles un consejo. Que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué eso? Que es esa afirmación que algunos han agarrado como dogma. Y dice, bueno, mire lo que está prohibido. La morcilla está prohibida. No, un momentico. Jacobo da un por qué. Noten que ahí sigue diciendo, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Él no está diciendo, porque si no se apartan de eso se van a ir para el infierno. No está diciendo eso. Está diciendo, miren, queridos gentiles, ustedes están aquí en medio de una iglesia donde hay muchos judíos que no han dejado de ser judíos, han recibido a Cristo y que por lo tanto siguen predicando las escrituras de Moisés, siguen celebrando las fiestas judías, siguen practicando los rituales judíos, pero han creído en Cristo y ahora somos hermanos. Si ustedes entienden eso, que ellos practicaron una cultura por los siglos antiguos y ahora vienen estos gentiles paganos con prácticas ofensivas para estos judíos, dice, miren, no hagan eso. No hagan eso para que no ofendan a sus hermanos. El propósito no es la salvación, el propósito es no ofender. Vamos a convivir dos culturas que nos estamos combinando. Por lo tanto, absténganse de eso. Miren que dice que se les escriba, es la propuesta de Jacobo, ¿no? Que se aparten de esas cosas. A partir de eso, en nuestro cuarto capítulo de esta historia, la vamos a llamar Decisión conciliatoria y unánime de la iglesia.
Con base en todo lo anterior, ellos llegan a una decisión. ¿Ok? ¿Qué dice? Versículos 22 al 31. Miren ustedes. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Noten bien. No mandó decir Pablo, no mandó decir Jacobo, no mandó decir Bernabé. Es más, yo diría que ni votaron. ¿Qué dice aquí? Pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia. ¿Eso qué significa? Unanimidad. Empezaron discutiendo, empezaron con dos bandos, empezaron acaloradamente, pero después de escuchar todo esto y de escuchar la palabra de Dios, llegan a un acuerdo. ¿Y cuál es ese? Entonces, decidieron elegir algunos varones de ellos para enviarlos a Antioquía, donde empezó todo, con Pablo y Bernabé, quienes habían llegado de allá, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, es decir, aquí aparecen nuevos personajes, delegados, Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Es decir, de todas formas los escogieron por alguna razón de liderazgo allí dentro de la iglesia. Y escribir por conducto de ellos lo siguiente: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludos. Dios los bendiga. Así encabezan la carta, ¿no? Saludando a todos los hermanos de esa región. Y la carta la envían por medio de Pablo, Bernabé, Barsabás y Silas. ¿Y qué contiene? Después de saludarlos, dice la carta: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros sin nuestra orden os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, hemos acordado, noten ustedes. Entonces, después del saludo dice, bueno, en primer lugar quiero que sepan, mis hermanos, que esa gente que les está diciendo que se tienen que circuncidar y que tienen que guardar la ley y que mediante esto los están perturbando, es decir, que esto muestra que los gentiles que estaban recibiendo esta, digamos, esta exigencia de los judíos no estaban contentos, no estaban en paz, estaban tristes. Bueno, yo también estaría igual si me dicen que me tengo que circuncidar, pero estaban totalmente confundidos, ¿no? Entonces les dicen, quiero que sepan, o queremos que sepan, que nosotros no los mandamos. Ellos fueron sin nuestro permiso, sin nuestra autorización. No es una exigencia de la iglesia, es una exigencia de algunos radicales por allí, fanáticos o legalistas o como les quieran llamar. Y hemos decidido enviarlos. Elegimos varones y enviados con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, quienes han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal esa aclaración, no? Estos que van de parte de nosotros, ahora sí, son gente que no solamente hablan, no solamente viven defendiendo dogmas, ¿no? Dicen, es que la salvación, el tema de la salvación, ¿no? Hasta nuestros días es asunto de polémica, ¿no? Uno, si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, si la salvación es por predestinación, si podemos, si somos elegidos o podemos tomar decisión, si participamos. La salvación sigue siendo problema de polémica. Y algunos doctores de la ley, algunos doctores de teología establecen dogmas, pero solo lengua y escritura. Estos, dice la carta, estamos enviando a alguien que no habla, que han expuesto sus vidas, que han sido apedreados, perseguidos, expulsados, difamados, que han sufrido por el evangelio, por la fe, por la predicación. A ellos les estamos enviando. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales os harán saber lo mismo personalmente. Es decir, esto que les estamos escribiendo aquí, esta delegación se las dará a conocer personalmente. ¿Y qué dice la carta más? Porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien
¿Qué pasó ahí? ¿Quién apareció? En la reunión habían mencionado a Bernabé, a Pablo, a Judas, a Silas, a Pedro, a Jacobo, a los ancianos, a la multitud, pero ahora aparece alguien que no se había mencionado y aparece en un punto clave. Al Espíritu y a nosotros nos ha parecido, es decir, que participó de la decisión unánime el Espíritu. ¿En qué momento habló el Espíritu? Ustedes que han seguido la historia allí, ¿a qué horas fue que el Espíritu dijo eso? ¿Quién escuchó una voz que decía, yo estoy de acuerdo? ¿O quién se levantó de estos que se levantaron apóstoles diciendo, hermanos, el Espíritu me está diciendo en este momento que debemos hacer esto o aquello? ¿O quién habló en lenguas para después interpretar y decir, mire que el Espíritu acaba de decir, me puso en mi corazón tal cosa? ¿Por qué la carta dice que el Espíritu Santo participó? Eso lo podemos entender cuando hemos estudiado todo el libro de Hechos. Desde el capítulo 2, el Espíritu fue derramado sobre la iglesia. Desde ese momento, el Espíritu Santo tiene una morada que se llama el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Nuestro cuerpo, como dice Pablo, es templo del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia de Dios, a la luz de las escrituras, se reúne y toma una decisión, podemos decir que el Espíritu Santo ha hablado porque se ha hecho en armonía, se ha hecho en humildad, se ha hecho con argumentos bíblicos, se ha hecho con testimonios vividos, con conciencia, en un cuerpo donde están todos reunidos, pero en medio de ellos está el Espíritu Santo. Entiende uno por qué allá en el capítulo 13 el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Allá la frase está clara, pero se pregunta uno, ¿se oyó una voz? ¿O porque estaban reunidos en oración supieron la guía del Espíritu Santo? La iglesia es el cuerpo de Cristo y la morada del Espíritu Santo. Así que ellos incluyen aquí al Espíritu y dice, nos ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ninguna carga. La salvación no está en vilo. La salvación no está en discusión. Ustedes también tienen el Espíritu Santo. Pero escuchen estas cosas necesarias que propuso Jacobo, ¿cierto? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, seréis salvos. ¿Sí? No, no es tema de salvación. Si se guardan de estas cosas, ¿qué? Bien haréis. Bien haréis. Es decir, eso es un consejo. Eso es una exhortación teniendo en cuenta que los judíos tienen en sus sinagogas quien predica a Moisés y se ofende con esas cosas. Pasadlo bien, dice, pasadlo bien, que se la lleven bien los dos grupos. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta y después de leerla, se regocijaron por la consolación. Hermanos, toda doctrina, en lugar de juicio y de condena y de discriminación, debe traer consuelo. La doctrina y las prácticas de la iglesia son para animar, no para desanimar, no para condenar, no para mandar al infierno al que no cree como yo creo. Una problemática que la iglesia ha tenido desde este primer siglo, y era la iglesia de Jesucristo.
y eran discípulos, y era la multitud de los discípulos que había crecido, y tenían dificultades, no pensaban igual doctrinalmente, y creo que este concilio no indica que de ahí en adelante pensaron bien o pensaron igual todos. El acuerdo tiene que ver con una práctica que debían hacer en la iglesia, no con una doctrina determinada. Lo de la doctrina de la salvación quedó claro, y es que es por gracia, punto, es por gracia. Claro, con base en esto, así como han surgido quienes establecen una dogma de la prohibición de comer morcilla u otras cosas, pues también han salido otros dogmas, otras doctrinas, diciendo: nosotros estamos en la gracia, crecemos en gracia, crecimiento en gracia, ¿no? Salvos siempre salvos, así que no importa lo que hagamos, porque ya Dios nos perdonó y estamos matriculados en el cielo por gracia, no por obras, así que lo que hagamos no importa, sigamos haciendo lo que siempre hemos hecho. Pero creo que el espíritu de lo que está diciendo la carta no dice eso, porque si fuera así, entonces también sigan haciendo lo que estaban haciendo. Y eso, no, ya que ustedes son salvos por gracia, no por lo que hacen, pues ahora aprendan a vivir bien, convivan, compartan con sus hermanos judíos. Los judíos no molesten a los gentiles con cosas dogmáticas, y los gentiles no ofendan a los judíos con prácticas que son ofensivas. Aprendan a convivir, a ser hermanos. La salvación se evidencia, la salvación se obtiene verticalmente, pero se evidencia horizontalmente. Así que podríamos utilizar este texto para dejar claro la doctrina de la gracia, de la salvación, que es por gracia. Pero si no aplicamos también que la gracia se evidencia en las relaciones con los demás, nos quedamos cortos. Porque esa es la historia que nos está contando aquí. Por eso de esta historia quiero que nos grabemos esta afirmación: creemos y vivimos en la gracia de Dios. Cuando usted solamente cree en la gracia de Dios y la aplica a su salvación y dice: yo soy salvo por gracia, así que puedo caminar de aquí para adelante como yo quiera porque ya estoy matriculado en el cielo, es un error. Pero si usted vive tratando de ganarse la gracia de Dios, pues también está equivocado. La gracia es misericordia de Dios, pero se evidencia con las relaciones con los hermanos, con las relaciones horizontales. La forma en que convivimos como iglesia nos deja ver que no solamente creemos, sino que vivimos. Si Dios ha sido misericordioso, ha tenido gracia para con nosotros, como lo veíamos en las palabras de Jesús esta mañana, queremos ser misericordiosos como Dios es misericordioso. ¿Con qué ojos miramos a aquellas personas que tienen, o ya sea doctrinas distintas o piensan distinto con respecto a alguna doctrina? ¿O con qué ojos vemos a la persona que de pronto, porque está en una etapa de formación o que ni siquiera ha conocido a Cristo, y de pronto le vemos con menosprecio? Nunca, Dios nos libre de querer decir con esto que vamos a dejar de llamar el pecado por su nombre. Pecado es pecado. Pero al hermano que está en crecimiento, como dijo Pablo por ahí en algún lado, al débil en la fe, debemos recibirle no para discutir sobre doctrina, sino para abrazarle como hermanos. Y esa es la evidencia de la gracia en la práctica. Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu obra por medio de Cristo, para salvación de todo aquel que cree. Reconocemos, Señor, que muchas veces por nuestra cultura cristiana estamos más aferrados a doctrinas o dogmas fríos, secos, leyes, legalismos, imposiciones, reclamos, y muchas veces hasta condenamos y creemos que alguien es menos cristiano que yo porque no cree como yo. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra humana carnalidad, Señor. Te pedimos perdón y te rogamos que tu Espíritu Santo fortalezca nuestro
comportamiento comunitario y que aprendamos a ser cuerpo, que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo a través de tu palabra y a través de la comunión, de podernos poner de acuerdo, de poder pensar en el bienestar, en la edificación antes que en la condena. Guárdanos, Señor, y que el carácter de Jesucristo crezca cada día más en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz semana.